31. La historia del sembrador. Un tal Jesús. Mateo 13, 1-23, Marcos 4, 1 y 9, Lucas 8,4-8. La parábola del sembrador describe el modo de sembrar habitual en Palestina. Los campos se araban después de las lluvias de otoño, roturándolos en todas las direcciones para después esparcir la semilla al viento o arrojarla en surcos. Esta parábola, como la de la semilla de mostaza, pertenece a los comienzos de la predicación de Jesús. En ella, al referirse a la generosidad de Dios con quienes cumplen su trabajo, Jesús exageró notablemente los frutos de la buena tierra. Habló de un 30, un 60 y un 100 por uno sobre lo sembrado. En Palestina se consideraba que si se obtenía un 7,5 por uno en la cosecha ya era suficiente. Un 10 por uno se consideraba una buena cosecha. Significado en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, también conocida como la parábola de los 4 suelos, es una de las parábolas más famosas de Jesús. Se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. La parábola cuenta la historia de un sembrador que sale a sembrar su semilla. Algunas semillas caen a lo largo del camino, otras caen en terreno pedregoso, otras caen entre espinos y otras caen en tierra buena. Significado de la parábola. La parábola del sembrador es una alegoría que representa la palabra de Dios y cómo se recibe en los corazones de los hombres. Las semillas representan la palabra de Dios. El sembrador representa a Jesús. Los distintos terrenos representan los diferentes tipos de corazones. Explicación de los diferentes terrenos. Camino. La semilla que cae en el camino representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden ni la aceptan. La palabra de Dios no penetra en sus corazones porque están distraídos por las preocupaciones de la vida. Terreno pedregoso. La semilla que cae en terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíces profundas. Su fe es superficial y no resiste las pruebas. Espinos. La semilla que cae entre espinos representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres las ahogan. La palabra de Dios no puede crecer en sus corazones porque están ocupados por otras cosas. Tierra buena. La semilla que cae en tierra buena representa a las personas que escuchan la palabra de Dios con corazones receptivos y obedientes. La palabra de Dios penetra profundamente en sus corazones y produce fruto. Conclusión. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es poderosa, pero solo puede producir fruto en los corazones receptivos y obedientes. Es importante que escuchemos la palabra de Dios con atención, que la meditemos y que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Aplicación práctica. Examina tu propio corazón. ¿Cómo recibes la palabra de Dios? ¿Eres como el camino, el terreno pedregoso, los espinos o la tierra buena? Cultiva un corazón receptivo. Busca la guía del Espíritu Santo para que la palabra de Dios pueda penetrar profundamente en tu corazón y producir fruto en tu vida. ¿Cómo era el sembrado en esa época? El sembrado en la época de Jesús era un proceso bastante manual y laborioso. No existían los tractores ni las sembradoras mecánicas que tenemos hoy en día. La tierra se araba con bueyes o asnos, y la semilla se sembraba a mano, generalmente con una herramienta simple llamada semilladora. Aquí te doy una idea de cómo era el proceso. Preparación de la tierra. Arado. La tierra se araba con un arado tirado por animales, rompiendo la tierra dura y creando surcos para sembrar. Rastra. Después del arado, se utilizaba una rastra para desmenuzar los terrones de tierra y nivelar el terreno. Siembra. Semilladora. La semilla se sembraba a mano con una herramienta simple, que podía ser una vara con un extremo afilado para hacer agujeros en la tierra o una pequeña cesta con agujeros para dejar caer la semilla. Cobertura. Después de sembrar, se cubría la semilla con tierra para protegerla de los pájaros y el viento. Otras consideraciones. Época de siembra. La época de siembra dependía del tipo de cultivo y del clima. En la región de Palestina, la siembra se hacía generalmente en otoño o primavera. Riego. El riego era esencial para el crecimiento de las plantas, especialmente en regiones con poca lluvia. Se utilizaban sistemas de riego por canales o pozos. En resumen, el sembrado en la época de Jesús era un trabajo duro y manual que requería mucha paciencia y esfuerzo.
La parábola del sembrador ilustra la importancia de preparar el terreno y cuidar las semillas para que puedan crecer y producir fruto. ¿Qué tipo de semillas se sembraban con más frecuencia en esa época? En la época de Jesús, en la región de Palestina, se sembraban con más frecuencia los siguientes tipos de semillas. Trigo, era el cereal más importante y básico de la dieta. Se utilizaba para hacer pan, gachas y otros alimentos. Cebada, era otro cereal importante, utilizado para hacer pan, cerveza y pienso para animales. Garbanzos, eran una legumbre importante en la dieta, rica en proteínas. Se consumían hervidos, en guisos o como acompañamiento. Lentejas, otra legumbre importante, similar a los garbanzos. Se utilizaban para hacer sopas, guisos y estofados. Uvas, se cultivaban ampliamente para hacer vino, pasas y otros productos. Higos, eran una fruta importante, consumida fresca, seca o en conservas. Olivos, se cultivaban para producir aceite de oliva, un producto muy importante para la cocina, el alumbrado y la medicina. Granados, se cultivaban para producir granadas, una fruta dulce y refrescante. Estas son solo algunas de las semillas que se sembraban con más frecuencia en la época de Jesús. La agricultura era una actividad esencial para la economía y la subsistencia de la población. La parábola del sembrador, con sus diferentes tipos de terreno, ilustra la importancia de cuidar las semillas y el terreno para que puedan crecer y producir fruto. ¿Cómo se cultivaban estas semillas? El cultivo de las semillas en la época de Jesús era un proceso laborioso y dependiente de las condiciones climáticas. Aquí te doy una idea de cómo se cultivaban las semillas más comunes. Trigo y cebada. Preparación del terreno. La tierra se araba con bueyes o asnos para crear surcos. Se utilizaba una rastra para desmenuzar los terrones y nivelar el terreno. Siembra. La semilla se sembraba a mano en los surcos, generalmente durante el otoño. Riego. El riego era esencial, especialmente en las regiones más secas. Se utilizaban canales de riego o pozos para llevar el agua a las tierras de cultivo. Cosecha. La cosecha se realizaba a finales de la primavera o principios del verano, con herramientas manuales como hoces o guadañas. Garbanzos y lentejas. Preparación del terreno. Se seguía un proceso similar al del trigo y la cebada, pero se podía sembrar tanto en otoño como en primavera. Siembra. Se sembraban en hileras o en surcos. Cosecha. Se cosechaban manualmente, generalmente arrancando las plantas o cortando las vainas con una hoz. Uvas. Cultivo de la vid. Se utilizaban estacas o enrejados para sostener las vides. Se podaban regularmente para estimular el crecimiento y la producción de fruta. Cosecha. Las uvas se cosechaban manualmente, generalmente en otoño. Se utilizaban para hacer vino, pasas y otros productos. Higos. Cultivo del higo. Los higos se cultivaban en árboles que podían alcanzar los 10 metros de altura. Se podaban regularmente para estimular el crecimiento y la producción de fruta. Cosecha. Los higos se cosechaban manualmente, generalmente en verano. Se consumían frescos, secos o en conservas. Olivos. Cultivo del olivo. Los olivos eran árboles de crecimiento lento, que podían vivir cientos de años. Se podaban regularmente para estimular el crecimiento y la producción de aceitunas. Cosecha. Las aceitunas se cosechaban manualmente, generalmente en otoño. Se utilizaban para producir aceite de oliva, un producto muy importante para la cocina, el alumbrado y la medicina. Granados. Cultivo del granado. Los granados eran árboles de hoja caduca que podían alcanzar los 5 metros de altura. Se podaban regularmente para estimular el crecimiento y la producción de fruta. Cosecha. Las granadas se cosechaban manualmente, generalmente en otoño. Se consumían frescas, secas o en conservas. En resumen, el cultivo de estas semillas en la época de Jesús era un proceso que requería mucho trabajo manual y conocimiento agrícola. La parábola del sembrador nos recuerda la importancia de la preparación del terreno y el cuidado de las semillas para que puedan crecer y producir fruto. ¿Qué herramientas específicas se utilizaban para la siembra y la cosecha de estas semillas? Las herramientas utilizadas para la siembra y la cosecha en la época de Jesús eran sencillas y manuales, pero efectivas para su tiempo. Aquí te doy algunos ejemplos.
Para la siembra. Arado, un instrumento de madera con una punta de metal que se arrastraba por la tierra, rompiéndola y creando surcos para sembrar. Era tirado por bueyes o asnos. Rastra, una herramienta de madera con dientes de metal que se arrastraba por la tierra después del arado, desmenuzando los terrones y nivelando el terreno. Semilladora, una herramienta simple que podía ser una vara con un extremo afilado para hacer agujeros en la tierra o una pequeña cesta con agujeros para dejar caer la semilla. Pala, una herramienta de madera o metal que se usaba para cubrir la semilla con tierra después de sembrarla. Para la cosecha. Hoz, una herramienta de metal con forma de media luna, que se usaba para cortar el trigo, la cebada y otras plantas de forma manual. Guadaña, una herramienta de metal con un mango largo, que se usaba para cortar el grano de forma más rápida. Cesta, un recipiente de mimbre o madera que se usaba para recoger el grano cosechado. Trillo, una herramienta de madera con piedras que se usaba para separar el grano de la paja. Se hacía arrastrando el trillo por el grano cosechado. Ventilador, un instrumento de madera que se usaba para separar el grano de la paja utilizando el viento. Otras herramientas. Cuchillo, se usaba para cortar las vides, podar los árboles y realizar otras tareas. Tijeras, se usaban para cortar las uvas y otras frutas. Escalera, se usaba para alcanzar las ramas más altas de los árboles. Carro, se usaba para transportar el grano cosechado y otras mercancías. Es importante destacar que estas herramientas eran sencillas y de fabricación local. Su uso requería mucha habilidad y esfuerzo físico. La parábola del sembrador nos recuerda la importancia del trabajo duro y la paciencia para obtener una buena cosecha. ¿Cómo se fabricaban estas herramientas? Las herramientas utilizadas para la siembra y la cosecha en la época de Jesús eran fabricadas de forma artesanal, utilizando materiales que se encontraban fácilmente en la región. Aquí te doy una idea de cómo se fabricaban algunas de las herramientas. Arado, se construía con madera de roble o haya, que era resistente y duradera. La punta del arado se forjaba con hierro. El arado se ensamblaba utilizando clavos de madera o hierro. Rastra, se fabricaba con madera de pino o abeto. Los dientes se forjaban con hierro y se fijaban a la rastra con clavos de madera o hierro. Semilladora, la vara se podía hacer con madera de cualquier árbol resistente. El extremo afilado se podía hacer con una piedra afilada o con un trozo de metal. La cesta se podía hacer con mimbre o con tiras de cuero. Hoz, la hoz se forjaba con hierro. La hoja se moldeaba con un martillo y se afilaba con una piedra de afilar. El mango se hacía con madera de roble o haya. Guadaña, la hoja de la guadaña se forjaba con hierro y se afilaba con una piedra de afilar. El mango se hacía con madera de roble o haya. Trillo, el trillo se hacía con madera de roble o haya. Las piedras se seleccionaban de forma que fueran pesadas y resistentes. Ventilador, el ventilador se hacía con madera de pino o abeto. Se colocaba un trozo de tela o cuero en el marco del ventilador para crear una superficie que podía vibrar con el viento. Las herramientas se fabricaban generalmente por los propios agricultores o por artesanos locales. La fabricación de las herramientas era un proceso lento y laborioso, que requería mucha habilidad y experiencia. La parábola del sembrador nos recuerda la importancia del trabajo duro y la inventiva para crear herramientas que permitan cultivar la tierra y obtener una buena cosecha. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl